que es algo muy, muy difícil. Fue un año donde no la pasé bien, lloraba todo el tiempo, la veía, obviamente la relación no es la misma. Bienvenidos a un episodio más de Maletas Llenas de Historia. Muchas gracias por estar tan conectados, por los mensajes y por la buena energía que nos transmiten. Hoy nos acompaña Aleja. Hola Aleja, ¿cómo estás? Hola Nico, muy bien, gracias por invitarme, de verdad que estoy muy honrada de poder estar en este podcast tan espectacular. Muchas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Como siempre lo digo, nosotros queremos cambiar la perspectiva que tienen de nosotros los migrantes y más ahora tu historia que le da vuelta totalmente a este tema. Entonces, cuéntanos un poquito quién era Aleja antes de emigrar, quién era Aleja en Colombia. Vale, bueno, tengo que contarte que yo de profesión soy pastelera. Entonces, yo empecé como todo el tema de la pastelería porque quería darle como algo de pastelería saludable a mi hija y tal. Entonces, bueno, estudié eso en Colombia, viví 6 años en Argentina. Allá nació mi hija, después volví a Colombia, estudié, pero me di cuenta que no quería trabajar en una pastelería porque los horarios eran supremamente largos. Trabajar en hostelería ya todos lo sabemos que es bastante complejo. Entonces dije, no, quiero otra cosa. Entonces monté mi propio emprendimiento. Tuve una empresa que se llamaba Maleja Bakery. Lo tuve durante 6 años. Que me encantaba, o sea, realmente lo disfrutaba un montón. Empecé con todo el tema de cupcakes, tortas, después pasé a desayuno sorpresa, después pasé ya a eventos empresariales. Entonces como que a eso me estuve dedicando los últimos años en Colombia, pero siempre estaba esa cosita de no quiero estar acá, quiero irme, quiero migrar. Ya había vivido en Argentina. Hacía más o menos 9, 10 años había intentado venir a España, pero luego tuve que volver por mi hija y demás. Entonces, bueno, esa era un poquito yo en Colombia, haciendo mis cosas de pastelería, haciendo mi emprendimiento y aparte de eso, trabajando remoto. Tenía como un entorno donde veía que todo el mundo que trabajaba remoto era personas que hablaban en inglés, ¿no? Entonces yo decía, ay, pero mira, yo quiero tener tiempo con mi hija, quiero estar mejor y tal. Entonces ahí fue cuando me entró como el bichito de empezar a averiguar cómo funciona esto. Esto debe funcionar también para alguien que hable totalmente español. Y nada, empecé a alternarlo con mi vida de pastelera, con mi emprendimiento, con el ser mamá y adicional a eso, con el estar trabajando remoto. Y nada, este año ya voy a cumplir 10 años en la misma historia. Ya no soy pastelera, ya no. Pero bueno, esa era yo un poquito en Colombia. Aleja, ya que tocas este tema, viviste en Argentina, ¿qué tal fue una colombiana llegar a Argentina? Ay. ¿Y por qué no te quedaste allá? Cuéntanos un poquito más de tu historia en Argentina. Ay, bueno, esa no la tenía tan preparada. Bueno, yo me fui a Argentina súper chiquita, a los 18 años. O sea, yo terminé el colegio y chao, quiero migrar porque no quería vivir en Colombia. Yo como que decía, hay más futuro fuera, qué sé yo. ¿Sabes? Como lo que te mete todo el mundo es de que puedes triunfar fuera del país, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues me voy a estudiar, voy a hacer otra cosa. Allí, pues nada, me fui a estudiar diseño industrial. Me encantó, Argentina me encanta. Hace como 4 años volvimos de vacaciones y yo dije, qué maravilla. Pero pues obviamente para todos es de pleno conocimiento el tema de la crisis y demás. Pero bueno, allí en Argentina tuve a mi hija mayor. Entonces, pero ya después sentía que tenía que volver a Colombia. Estudié, también estaba muy chiquita, cometí muchos errores, como que no sabía tantas cosas de adulto pro max. Entonces, sí. Entré como en pánico y bueno, devolvámonos a Colombia. Entonces, pero siento que, bueno, ahí Argentina fue como mi primera escuela de migración, como compartir apartamento, buscar piso, andar con las maletas, como meter tu vida en 2 maletas y estar de trasteo por la ciudad. Sí. Entonces, fue una linda experiencia, pero ahora iría solo de vacaciones. Bueno, cuéntanos en qué momento tomaste la decisión de emigrar a España. A ver,
yo ya había venido a España primero, pero aquí estuve trabajando como en el tema inmobiliario y me fue muy bien, muy bien. Yo alquilaba pisos porque un tío mío me dio la oportunidad de trabajar con él y tal, entonces como que hacíamos visitas a los pisos, alquilábamos pisos, me iba muy bien. Ya había tomado la decisión de quedarme, sin embargo, pues la situación con el papá de mi hija fue un poco compleja y él me dijo, no, no te voy a dejar llevar a la niña. Y, ay, no, para mí fue durísimo porque era entre me quedo acá y me está yendo bien o vuelvo y no pierdo a mi hija y soy mamá, ¿sí? Entonces dije, es una decisión difícil, pero decidí volver. Entonces, pero siempre con esa cosita de Madrid me encanta, yo quiero volver. Bueno, volví a Colombia, volví con el papá de mi hija. Ya, ese es para otro podcast. Pero bueno, después tomo la decisión de volver a Colombia, siempre con esas ganas de quiero volver y tal. Ahí es cuando estudio pastelería, empiezo con el emprendimiento, empiezo a trabajar, Mi relación se acaba con el papá de mi hija y ya está. Ahora, volvemos a la historia de Buenos Aires y más o menos hace 14 años yo había conocido al que es ahora mi esposo. Nos conocimos de amigos, en una fiesta, no mentiras, en una fiesta no fue, como por ser el hijo de un amigo de mi tía, algo así, como de cuando estás en un país y te dicen, ay, es el que hijo de tal está, ya te puede ayudar. Sí, tal cual, como, ay, ve y le hablas porque de pronto se pueden ayudar en algo, tal. Pues nos conocimos, ya llevábamos 10 años sin hablarnos, nunca ni un hola, ni un mensaje, él en su vida, yo en mi vida, hasta que un día, ya después cuando estaba en mi época soltera, pues empecé así como a subir, desde que subes fotos a Instagram y tal, y él, hola, ¿qué tal? Y yo, ay, hola, ¿qué más? Tiempo sin verte. ¿Qué tal? Entonces, nada, como que nos volvimos a ver y hubo como ese feeling. Y nada, como que todo también se dio muy rápido, empezamos a salir, viajamos un montón, fuimos a México, fuimos a Argentina, o sea, estábamos teniendo una relación espectacular. Él se la llevaba muy bien con mi hija, que para mí eso era muy importante. Entonces, él se vino a hacer como el tour por Europa con su padre y con su hermana. Entonces, cuando él estaba, claro, todas las noches nos hablábamos por videollamada y tal. Entonces, cuando él estaba acá, me dijo, ay, amor, Madrid es precioso. A mí se me hace muy similar a Buenos Aires. A mí me encantaría ir acá. Y yo, amor, vámonos. Entonces, ay, no, ¿es en serio? Y yo, amor, sí, de una, en serio, vámonos. Bueno, sí, puede ser. Yo le digo, ¿tú qué tienes acá? No, pues, ¿tienes algún compromiso acá? No. Yo le decía, yo obviamente tengo acá a mi hija, pero ya mi hija no estamos hablando de una niña de 3 años, estamos hablando de una niña ya de 10 años, en la que, pues, le puedo explicar, le puedo entender, y ella puede entender. Entonces, me dice, bueno, pues dale. Él terminó como sus días acá de Eurotrip. Cuando él llegó, yo ya tenía la mitad del apartamento vendido. Había vendido la sala, la nevera, mejor dicho, yo estaba así como tú me dijiste que si nos vamos. Pero si nos vamos o no. yo con todo vendido. Y él todo, no, pues mira, la verdad es que lo pensé bien. Entonces, siento que por eso hemos tenido como tanta química, porque Andrés ha sido como muy, hágale. Y ha sido como esa persona que me ha impulsado a muchísimas cosas. Y que el hecho de agarrar a tu pareja y migrar en pareja no es fácil. O sea, no es fácil, eso no lo vamos a romantizar ni nada, es complejo. Entonces, bueno, pues él llegó y me dijo, bueno, listo, si nos vamos, nos vamos. Calcula que eso fue a finales de octubre, inicios de noviembre, que él volvió de su Eurotrip. Y ya el 1 de enero estábamos viajando. Entonces... año nuevo, vida nueva. Literal, fue año nuevo, vida nueva, porque yo cumplo años el 1 de enero, entonces fue algo muy mágico. Obviamente fue difícil porque mi hija se quedó allí con su padre, se quedó un año, menos de un año se quedó. Pero bueno, senté a mi hija, senté a su papá y les dije, miren, esta es la situación, me quiero ir a España, ¿te quieres ir conmigo? Y mi hija en realidad me sorprendió mucho su respuesta y fue como, mira, primero ve, te estabilizas y cuando tú estés bien yo me voy. Y dejas que yo termine acá
mi grado, porque se iba a graduar de quinto de primaria. Y yo quedé así como, ¿qué? ¿Cómo que tú eres más madura que yo? Entonces, bueno, finalmente así pasó. Ella terminó su quinto, se graduó y a los 2 días de su grado se vino. Entonces, pero bueno, fue un año muy, muy difícil, porque obviamente migrar y tener un hijo lejos, de verdad que admiro a todas las mamás que lo hacen, porque es algo muy, muy difícil. Fue un año donde no la pasé bien, lloraba todo el tiempo, la veía, obviamente la relación no es la misma. Un niño a los 10 años no te quiere hablar por teléfono porque se aburre, porque hay otras cosas más interesantes. Entonces, bueno. Aleja, cuando llegaron acá, ¿cómo fue el tema de la vivienda? O ya, como ya habían estado en Argentina, ya fue más normal. No, a ver, cuando ya llegamos acá, pues obviamente traíamos nuestros ahorros porque pues habíamos vendido allí nuestras cosas y todo. Llegamos primero a un hotel, lo habíamos reservado 3 días y nosotros pensamos que uno llegaba acá, buscaba un piso y ya está. Entonces yo le dije a Andrés, mira, aquí no es tan fácil. O sea, si lo vas a alquilar, tienes que tener la plata para pagarlo o así tipo 6 meses o algo así. Si no, no te lo dan porque vienes sin papeles. Entonces, siento que realmente hemos sido muy bendecidos en ese tema. Empatamos con que uno de mis mejores amigos se iba para Colombia y él nos ha dicho, vengan y se quedan en mi habitación mientras yo voy a Colombia unos días y ustedes buscan tranquilos. Empezamos a ver un montón de pisos. Y realmente como que conectamos mucho con la persona de la inmobiliaria y ella fue como, no chicos, este piso es para ustedes, o sea, literal no lo ofreció. Nosotros mostramos pues como que traíamos dinero, que trabajábamos fuera, porque en ese entonces Andrés tenía todavía su contrato de allá. Entonces, no, mira, trabajamos fuera, pero obviamente nosotros ganábamos en pesos, no alcanzábamos ni siquiera para lo del alquiler. Pues nada, hemos tenido que pagar como 5.000 euros, algo así, para entrar al piso. Y fue como pagarlos y bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué sigue? Pero era como sin nada, pero con piso. Entonces, uy, no, fue muy duro. Todo ese primer año, o sea, yo siempre cuando le hablo o alguien me está contando así como su experiencia, le digo, mira, si tú superas el primer año, ya, check. Pero bueno, sí, fue un poquito complejo. Tú que has viajado tanto, ¿qué fue lo que más te sorprendió al llegar a vivir a España? A ver, creo que la cultura, ¿sabes? La cultura de las calles, la cultura de la gente. Siento que una de las cosas que más me animó a migrar, otra vez, cortamos. Entonces, siento que una de las cosas que más me hizo migrar fue la ansiedad social que me generó estar en Bogotá, porque me robaron varias veces, una vez con pistola y con mi hija, o sea, no, fue horrible. Entonces yo generé como eso de no quiero salir, yo no me volví a montar en un Transmilenio, yo no salía, si yo no iba en carro o me pedía un pick-up, yo no salía. Entonces eso, siento que estar acá, que vas tan tranquilo, que no estás pensando como el teléfono, que si tienes algo de oro. Hace poco yo fui a Colombia y fue como, no, pero quítese todo eso y tal. Y yo así como, ¿qué? ¿Por qué? O sea, no lo entendía. Entonces siento que la tranquilidad y la seguridad que tenemos acá es increíble. Aunque bueno, hay que ser realistas, de unos 3 años para acá ha ido deteriorando, pero... Sí, es verdad. Y sí, bueno, es que ese es un tema muy complejo, porque claro, no todo el que llega es bueno, ¿sí? Entonces, sí, hay gente que viene con otro tipo de intenciones y tal, pero bueno, por ahora no me ha pasado nada, he sido muy afortunada porque no me ha pasado nada. Siento que mis hijas también están seguras, entonces, bien, eso es como lo que más me ha gustado de vivir acá, y desde el día número 1 salir y ver tu calle como tan limpia, todo súper como muy puesto en su sitio, eso me ha encantado. ¿Cómo le ha ido a tu hija en el tema del colegio? ¿Cuándo llegó ese cambio en un colegio en Colombia? A ver, ella vino muy entusiasmada, ¿sí? Creo que el primer año no fue el problema. El problema fue cuando decidí pasarla de un colegio concertado
a un colegio totalmente privado. En el colegio concertado, ella estaba con niños de todas las nacionalidades, entonces ella no lo sentía así como tan fuerte el choque, sí, no, es que de tal compañerito su mamá es colombiana o de tal son latinos, normal. Pero el año pasado que la puse en un colegio privado, porque ya obviamente mis condiciones habían cambiado y yo lo quería hacer y tal, ahí sí fue cuando sintió el choque. Entonces siento que este año ha sido más difícil para ella que su primer año. Ella está feliz, solamente que a veces le hacen comentarios que los niños son crueles, ¿sabes? Entonces es como, sí. Ay, Colombia, ay, no sé qué, ay, Escobar, ay, lo de siempre, ¿sabes? Y claramente son niños que lo escuchan de sus padres, sí. ¿Sabes? De las novelas, que la reina del flow, que el no sé qué, que, ¿sabes? Entonces, bueno, pero en general ella está muy bien, muy adaptada, le gusta mucho estar acá, entonces en su momento sí dijo como, ay, ¿qué pasaría si yo me fuera a Colombia? Y entonces cuando ella se vino, ella me dijo, yo me voy, pero lo único que quiero que me prometas es que si yo quiero volver a vivir con mi papá, lo puedo hacer. Le dije, claro que sí, no hay ningún problema. En algún momento ella me dijo, es que estoy considerando irme para allá, pero no lo sé. Le dije, mi amor, lo que tú quieras. Ya después puso como pros y contras, dijo, no, ya me quedo. Eso se me pasa. Sí, tal cual, fuimos a Colombia y entonces fue como el choque. Entonces ella dijo, sí, es verdad, mira, yo no me daba cuenta, mira, los niños, o sea, ven otras situaciones que a veces a los niños también hay que ponerles un poquito de realidad, ¿sabes? Entonces, bueno, ella está ahí como en ese proceso de adaptación, pero le ha ido muy bien. Aleja, ya vamos a empezar a hablar en el tema laboral. Dale. ¿Cómo fue tu situación laboral aquí en España? A ver, yo llegué como por recomendación de mi tío, el que tiene la inmobiliaria. Empecé a trabajar con una empresa, ¿puedo decir el nombre de la empresa? Sí. ¿Sí? Bueno. Empecé a trabajar... Publicidad. Publicidad. Todo global piso. Entonces, me dijeron como, mira, hay un trabajo en una inmobiliaria, es horario partido. Yo no sabía que era un horario partido, no tenía ni idea. Yo dije, yo solamente quería trabajar. Y yo, sí, a todo. A ver, cuando uno migra, está como con ese pensamiento de sí a todo. O sea, hay que limpiar, hay que volantear, hay que hacer de una, yo le hago. Entonces empecé en esta inmobiliaria y era puerta a puerta. Ay, no, ese trabajo fue de verdad muy difícil porque la gente está muy cómoda en su casa y es como que te vienen a tocar como, hola, sí, ¿quieres alquilar tu piso? ¿Quieres poner en venta tu casa? La gente es como, déjame que estoy haciendo la comida, pan, te tiran la puerta. Entonces, como que ese rechazo, el caminar tanto, el puerta a puerta, fue súper difícil. Ahí estuve un poco más de 2 meses. Entonces, esa fue como mi primera y mi única experiencia así fuerte laboral acá en España. Que cuando yo escucho las historias, por ejemplo, de los podcasts, digo, no, lo mío es esta comparación de gente que de verdad la pasaba súper mal, ¿no? Pero claro, en ese momento para mí era muy fuerte tener que caminar y estaba empezando como esa temporada entre que pasa de frío y calor, no, era tremendo. Entonces, pero bueno, me enseñó muchísimo como a tener paciencia, a perseverar. Entonces siempre lo recuerdo como con ese agradecimiento de que fue ese trabajo que me impulsó a volver a lo que yo ya sabía hacer, ¿sabes? O sea, yo dije como, ¿a qué quiero venir a pasarla mal si yo tengo las herramientas y el conocimiento para seguir trabajando tal cual como lo estaba haciendo en Colombia? Así que, bueno, pregunta tú. No, estoy sigue, ahí muy... Sigue. A ver, ¿por qué? Porque yo ya venía de trabajar remoto en Colombia, ¿sí? En saber cómo buscarme un trabajo, cómo pasar un currículum, como todo. Entonces, cuando yo le empecé a pasar mal en este trabajo, yo empezaba a cansarme, me mareaba, yo me agarraba, subía así las escaleras y subía como, ay, ¿qué pasa? Mejor dicho, toda la cosa.
y era que estaba embarazada y no lo sabía. Entonces, claro, yo haciendo un trabajo de calle, puerta a puerta, fue muy difícil. Ahí empiezo yo, me hago una prueba de embarazo y me doy cuenta que cuando nos vinimos nosotros tenía una semana de embarazo. Entonces, pues no hubo como manera de saberlo. Yo hice mi vida normal, o sea, normal, empecé a trabajar todo. Y dije, no, mira, yo embarazada no voy a seguir en un trabajo puerta a puerta, me tengo que buscar otra cosa. Y ahí fue que volví a lo del trabajo remoto y yo decía, si yo ya sé cómo hacerlo, pues ya está, simplemente lo repito y listo. Así que bueno, empecé como en toda esa trayectoria laboral. Conseguí un trabajo a distancia, o sea, desde acá, desde Madrid, pero trabajaba con una empresa chilena. Entonces trabajaba en horario Latinoamérica y ganaba con una empresa colombiana en pesos y con esta empresa chilena en dólares, que di tú que yo ganaba en ese entonces $700, que aquí en euros 500 euros más o menos. Entonces obviamente no podíamos vivir con eso y trabajaba todos los días, solamente descansaba uno, o sea, era una jornada súper fuerte. Entonces, como para tratar de equilibrar el hecho de que yo ganara en otra moneda, tuve que tener 2 trabajos más. Entonces, bueno, se me iba la vida en trabajando y demás, pero a la final, pues lo agradecí porque pude disfrutar entre comillas mi embarazo, o sea, porque yo decía, sin papeles y embarazada, ¿quién me va a dar trabajo? ¿Sabes? O sea, ni siquiera lo intenté. La verdad, no intenté buscar algo más porque dije, nadie me va a dar la oportunidad de trabajar así, ¿no? Sí, es verdad, Aleja. Y bueno, llegó tu hija, bienvenida. ¿Y qué sigue? Vale, bueno, pues ahí ya llegó mi hija, después nació Antonella. Nosotros pudimos regularizarnos por medio de nuestra hija, el nacimiento de Antonella. Entonces pues fue maravilloso, estábamos los 3, pero ya luego en diciembre venía mi hija mayor de Colombia, entonces ya no íbamos a ser una familia de 3 sino de 4. Entonces ya el espacio se nos empezaba a quedar pequeño, un montón de cosas. Hemos tenido la fortuna de que el mismo dueño que nos alquiló la primera vez, pues siempre hemos sido muy cumplidos, muy respetuosos, cero fiestas, ¿sabes? Como que nos hemos portado muy bien y él mismo nos ha ofrecido tener otro piso. Uno más grande, de 3 habitaciones, por un precio muy similar al que pagábamos en el piso pequeño. Y nada, lo hemos decidido tomar y ahí estamos y la verdad que nos ha ido muy bien, o sea, hemos sido muy afortunados en esa etapa. Ya después de que logramos tener los documentos, ya ahí la vida empieza a cambiar, se pone un poco más linda. Yo creo que la historia de migrante no viene solamente de mi lado, sino también del lado de mi esposo, porque él tuvo que hacer de todo. O sea, ya venía una bebé en camino y es como, tengo que ser un hombre responsable. Él fue ruso, él fue domiciliar, a él sí después lo tienen que entrevistar porque él sí tuvo la parte fea. Pero aún así siempre estuvo como muy pendiente, muy al cuidado, me cocinaba, me dejaba todo listo, o sea, fue mi soporte mientras yo trabajaba, digamos, tantas horas. Ya después llegan los papeles y empieza la vida linda. Respira un poquito con los papeles. Uy, sí. Yo creo que todos cuando recibimos los papeles estamos que nos trabajamos, ¿no? Entonces estamos ahí a estrenar esos papeles, yo me meto, mejor dicho, ya, ¿en dónde es que me van a contratar? Que firmo de una. Entonces, nada, literal, yo la primera semana que recibí los papeles conseguí trabajo. Entonces empecé en una oficina a 3 calles de mi casa, que fue maravilloso. Mi esposo consiguió un trabajo, él sí tenía que, no sé, como viajar 2 horas hasta su oficina, era muy lejos desde la zona donde vivimos hasta donde él trabaja. Pero bueno, todavía sigue con ese trabajo, ha escalado tanto que ya ahora está como director de marketing, le ha ido súper bien. Bueno, yo empiezo en mi trabajo de oficina y era híbrido. Entonces me gustaba mucho el tema de
interactuar, de socializar, de que yo ya me sentía rara, de que no estaba hablando solamente con latinoamericanos, sino que también ya era la conexión con personas en España. Entonces, bueno, me encantó mucho la experiencia y tal, pero yo decía, pero no, amiga, si es que tú lo que sabes es trabajar desde tu casa. Entonces siempre estaba la cosita de volver del todo. Aparte que el tema de la niñera era súper complejo porque era costoso. Entonces, bueno, ya después teníamos una niñera maravillosa, súper bien, y luego la niñera consiguió papeles. Ya todos sabemos qué pasa con eso, entonces yo dije, se me va, porque claro, no la podía contratar del todo. Entonces, ahí es donde decido yo renunciar después de estar un año en esta empresa, que la pasé súper bien, aprendí muchísimo del proceso laboral de las empresas acá en España, que es distinto al que uno tiene en Latinoamérica, eso sin duda. Y ahí es donde vuelvo yo a meterme 100% en el trabajo remoto, y me ha ido muy bien. Ya logré estabilizarme con una empresa acá. Aparte de eso, trabajo con una empresa en Estados Unidos, entonces sigo teniendo ese ingreso de Latinoamérica, no importa, dólares, pesos, euros, a mí todas las monedas me sirven, sí, no me pongo delicada con eso. Entonces, bueno, así ha sido como un poquillo el proceso de estar acá, de migrar, que siento que a veces uno como migrante viene con eso, con el pensamiento de yo hago de todo, si hay que lavar yo lavo, si hay que limpiar yo limpio, tal. Y a veces tenemos otras profesiones o tenemos otras herramientas con las que podemos trabajar y salir adelante, ¿sí? No necesariamente tenemos que llegar a los trabajos feos que nadie quiere, sino que podemos hacer lo que nosotros veníamos haciendo en nuestro país, pero de una manera como adaptable, ¿sabes? Yo a eso le digo como ir transicionando un poco a encontrar cuál va a ser el trabajo para ti, cómo vas a empezar, que si hay que estudiar uno estudia, que si hay que formarse se forma, bueno, que hay que aprender y entender que para buscar un trabajo, por ejemplo, en mi caso, buscar un trabajo remoto no es lo mismo que buscar un trabajo presencial. Claro. Entonces, bueno. Yo a Aleja la vi por TikTok, vi que hace videos, haces muchos live también, ayudando a más personas, más que todo mujeres, a encontrar trabajo remoto. ¿Qué te llevó a hacer esa labor? Porque uno ha visto, o sea, yo he visto casos de gente que tiene unos súper trabajos y uno, ven, ¿cómo lo hiciste? No, pues mira, me preparé y ya. O sea, hay gente que no quiere compartir como esos datos. No sé si será por miedo a que la gente le quite el trabajo o no sé, pero se ha visto mucho. Entonces, ¿a ti qué te llevó a hacer eso? A ver, yo creo que siempre he dicho como que tontería, tú le puedes enseñar o le puedes decir a alguien cómo lo has hecho y esa persona también, o sea, el proceso de cada uno es diferente, entonces esa persona también lo puede hacer a su modo. Entonces yo, digamos, como que me impulsé muchísimo por el lado de soy mamá, ¿sabes? O sea, quiero compartir el tiempo con mis hijas porque van a ser chiquitas una sola vez en la vida, o sea, eso no se va a repetir. Y yo no quiero estar de 8 a 5 metida en una oficina y llegar a verlas, darles un beso, cenar con ellas y a dormir. No quiero eso. Entonces, primero, eso fue lo que me impulsó. Y segundo, que cuando empecé a ver, o sea, como hablar de la realidad sobre el trabajo remoto, muchísima gente conectó conmigo. O sea, como, oye, ¿sabes qué? A mí me pasa eso también. O sea, no me enorgullezco, pero el tema del inglés, ay no, ha sido demasiado fuerte para mí. O sea, no he podido, siempre he sido como muy positiva, como de hay que estudiar, no sé qué, hay que formarnos, pero con el inglés es como que estoy ahí bloqueada. Entonces muchas personas también empezaron como, oiga, a mí me pasa lo mismo, yo no tengo inglés, soy mamá, he recibido historias de todo tipo, o sea, mujeres con violencia económica, mujeres que la están pasando mal en su casa y dicen, oiga, yo necesito salir de mi casa, pero no puedo salir sin un ingreso. Entonces, el apoyar como este tipo de casos, ojo, que el trabajo remoto obviamente es para todos, para gente que tiene una situación vulnerable o para alguien que no la tiene normal, pero siento que
que aportar ese granito de arena y que alguien después te diga, oye Aleja, muchas gracias, mira, siento que mi vida cambió, gracias porque puedo pasar tiempo con mis hijos, para mí eso ha sido increíble, increíble. Todavía me estoy acostumbrando a lo de hacer videos, siento que voy ahí, güey. Hay semanas que me siento la influencer y hay otras semanas que digo, no, qué oso me doy. Bueno, Aleja, si tuvieras algo que decirle a una persona que está pensando en emigrar, ¿qué le dirías? A ver, que lo haga sin duda. Yo, por ejemplo, yo soy muy arriesgada con muchas cosas y pienso que a veces es mejor uno intentarlo y decir, pucha, no me fue bien, me voy. Pero no quedarse con ese pensamiento de, y es que si yo me hubiera ido. ¿Qué hubiera pasado? Que si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? O sea, yo esto lo aplico mucho a la parte laboral y, por ejemplo, a las personas que se forman conmigo les digo, preséntese. Ay, Maleja, pero es que yo no tengo todo lo que me están pidiendo en ese empleo. Preséntese, porque está teniendo la oportunidad de aprender cómo es una entrevista. Así no pase, pero aprendió con la experiencia. Ya su segunda entrevista ya va a ir un poquito más preparada. Si pudieras hablar con la Aleja que eras antes de emigrar, ¿qué le dirías? Ay, me encanta esa pregunta. Creo que le daría un abrazo, la felicitaría por haber como superado tantas cosas fuertes, por haber sido valiente, haber tomado la decisión de emigrar, aun con lo difícil de haber dejado a Isabela, porque para mí esa decisión fue muy, muy, muy difícil, y que le diría que tranquila, todo bien, todo va a estar mejor. Siento que hay una frase que me marcó mucho en un tiempo muy oscuro que tuve en Colombia, y es todo pasa. Un amigo me dijo, como todo pasa, las cosas buenas pasan, las cosas malas también pasan. Entonces, nada, le diría que todo bien, que tranquila, que se relaje, que vamos para allá. Aleja, yo te quería preguntar, ¿qué sigue para ti? O sea, ¿qué sigue para la Aleja que está ayudando a mujeres a trabajar desde su casa? Bueno, yo creo que ahorita estoy como en una parte donde esto está teniendo un crecimiento maravilloso, donde ya tengo la oportunidad de llegar a muchas más personas, no solamente aquí en Europa, sino también en Latinoamérica, porque tengo muchas personas que me ven desde cualquier parte del mundo y que han encontrado como, oiga, si yo vivo en Bolivia, si yo vivo en Perú, si yo vivo en Europa, si vivo en Italia, hay mucha gente que me ha contactado de otras partes, que ha migrado a otras partes de Europa, y es como, de verdad, yo puedo trabajar desde acá, qué maravilloso. Entonces siento que seguir creciendo es lo que viene ahora. Me encantaría después llegar muchísimo a las empresas y que las empresas directamente digan, oiga, usted tráigame las personas, capacítelas, tráigalas listitas para trabajar y poder brindarle esas oportunidades a personas que se lo merecen. Siento que he tenido también la fortuna de poder hacerlo y he podido recibir esas bendiciones y por medio mío bendecir a otras personas. Entonces ha sido muy lindo cuando le digo a alguien, oye, me llegó este proyecto y tengo tantas cosas encima, tengo tantos proyectos que ya no lo puedo tomar, lo quieres tomar y se lo puedo dar a alguien, eso me encanta. Entonces, nada, se viene mucho crecimiento. Tengo una comunidad que se llama Remoto Lab, entonces la comunidad ha tenido un crecimiento impresionante. Así como migré un 1 de enero, el 1 de enero es mi cumpleaños y dije, mira, este es mi día. Entonces, este año decidí lanzar Remoto Lab, y Remoto Lab es esa comunidad donde te enseño absolutamente todo desde cero. O sea, cómo crear tu currículum, cómo te creas un perfil en LinkedIn, cómo empiezas todo ese proceso hasta llegar al trabajo soñado. Ojo, que no siempre tenemos todos los trabajos soñados y que no vamos a ponerlo todo, que el trabajo remoto es mariposas, flores y colores. No, hay partes también que no son tan lindas. Pero mientras uno se va descubriendo, mientras uno va en ese camino como de, oiga, ¿qué es lo que me gusta hacer? Realmente en qué soy bueno, que es algo que yo les refuerzo mucho a los chicos y a las chicas que hacen la capacitación conmigo, y es, mira primero en qué eres muy bueno y empieza a desarrollar esas habilidades por ahí. Entonces, nada, siento que se viene muchísimo crecimiento.
quiero también empezar a hacer contenido totalmente gratuito por YouTube. Entonces también ese es otro proyecto que tengo ahí en bajo. Ay, Aleja, pues de corazón que todo se te siga dando súper bien, que tu comunidad siga creciendo. Y pues yo creo que vamos a tener 2 suscriptoras más a tu laboratorio porque tenemos que aprender a desarrollar habilidades que ya tenemos. Entonces es muy enriquecedor lo que tú haces. Y en nombre de Maletas Llenas de Historia, muchas gracias por venirnos, Gracias. Contarnos tu historia. Como te lo dije en el comienzo, da un giro de 180 grados a todas las historias que vienen acá a contarnos. Y aunque todas son válidas, claramente nos enseñas tú que efectivamente no venimos a hacer solamente los trabajos que no quieren hacer los demás. Tal cual. Entonces, muchas gracias por venirnos y contarnos tu historia y que tu proyecto siga creciendo. A ti, muchas gracias por invitarme, de verdad. Siento que este proyecto tiene muchísimo futuro y a las personas que lo están viendo, que empiecen a creer en ellas, que realmente piensen en qué es eso que yo sueño trabajar, piensen en qué es lo mejor que yo hago y se agarren ahí con fuerza y para adelante, que es un éxito total. Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Y a ustedes, muchas gracias por ver un episodio más y un abracito. Aleja, mira, nosotros les teníamos un llaverito del recuerdo. Qué lindo, muchas gracias. Qué precioso. Voy a hacer una historia con el llavero.